Bueno, pues vamos a continuar con Reina, no te preocupes. Vamos a iniciar. Vamos a empezar retomando un poquito donde nos quedamos la semana pasada con los temas de administración educativa específicamente. Y pues bueno, déjenme les comparto la presentación. ¿Me pueden indicar si la pueden visualizar? Sí, sí se ve. Sí se puede ver. Perfecto, gracias. Bueno, como veíamos la sesión anterior, nuestra unidad o la materia, la asignatura de Administración Educativa y Gestión en Educación, está dividida en cuatro sesiones, las cuales comprenden dos grandes temas o dos unidades específicas. Ya vimos a detalle cuáles son aquellas y bueno, ya vimos la sesión anterior a qué nos referimos con la gestión, a qué nos referimos con la cultura institucional. Y bueno, nos adentramos a lo que es la administración educativa. Vamos a retomar desde la educación educativa para después continuar con las políticas en la educación y la importancia de analizar la interacción en el centro educativo. Bien, como ya habíamos comentado, pues el proceso administrativo, a grandes rasgos, pues es la administración como ciencia que exige en su desarrollo teórico y práctico un estilo de pensamiento sistematizado basado en la investigación y elaboración de sus teorías, mismo que sirva para romper con los sistemas rutinarios y las improvisaciones por parte de quien la practica. Dichas características administrativas son algunas de las cuales han dado como resultado el uso de la herramienta más importante que el administrador pudo haber adoptado en su práctica, el método científico. Tiene como principal objetivo sistematizar el conocimiento y generar una estructura de eficiencia que estimule la innovación y el progreso. Si recuerdan, les comentaba la sesión anterior que cuando nosotros, dentro de nuestro sistema de educación o nuestros planteles educativos y en general el sistema educativo, traemos o importamos las ciencias administrativas y sociales, es a lo que conocemos como administración educativa. Y bueno, la educación administrativa, también como ya mencionamos, para nosotros va a ser como la pieza fundamental para poder llevar a cabo lo que conocemos como el proceso de gestión en educación. Dentro de este proceso administrativo, pues bueno, hay este, pues tenemos hay diferentes variables o diferentes teorías del proceso administrativo, pero por lo general la mayoría coinciden con cuatro pasos fundamentales. En este caso es el proceso administrativo, que es la planeación, el proceso de organización, el proceso de dirección y el proceso de control. Aquí vamos a ir viendo uno por uno. Bueno, el proceso de planeación. El proceso de planeación implica definir objetivos y metas de la organización, establecer una estrategia general para alcanzar esos objetivos y jerarquizar
tanto objetivos como planes para integrar y coordinar las actividades. La organización, por su parte, en esta etapa del proceso administrativo, se busca cumplir con los objetivos de la etapa anterior, es decir, de la planeación. Se establecerán las actividades necesarias para tal fin, siendo estas identificadas, clasificadas y delegadas conforme aplique. Posteriormente viene lo que conocemos como dirección, que ésta busca asegurar el éxito de las actividades, motivando al colegiado para alcanzar los objetivos del plan indicado, la importancia de trabajar en equipo y coordinar actividades con el fin de garantizar la buena toma de decisiones. Como aquí en este caso, en el punto de dirección, sí me gustaría ahondar un poco. ¿Por qué? Recuerdan que anteriormente todas las decisiones o la toma de decisiones para nosotros como parte de un colegiado en un centro educativo generalmente se delegaban en el director, por así llamarlo, o quien estuviese al mando del centro educativo, dependiendo la institución y la organización de la institución en la que nos encontráramos. Si recuerdan, yo les comentaba que actualmente eso ya no es del todo aplicable al 100%. ¿Por qué? Porque tenemos o hemos descubierto que dentro de las instituciones educativas se necesita la participación de todos los que integran el centro educativo, digamos, desde el director, los docentes, el personal de apoyo, etcétera. Incluso hay que considerar también que el alumnado se considera y también, aunque muchas veces no vaya a ser em, agradable para todos, sabemos que la sociedad de padres de familia o los padres de familia, en muchos de los casos, por el tipo de centro educativo en el que nos desempeñemos, también formarán parte de esa pues sociedad educativa. Entonces, bueno, aunque el proceso se sigue llamando como, o se sigue conociendo como dirección, pues ya no está delegada directamente al director, por lo menos no en el proceso de gestión educativa. Y bueno, por último tenemos el proceso del control. Esta función administrativa se resume en la medición y corrección del desempeño a fin de garantizar que se cumplan los objetivos de la empresa establecidos en la planeación, estableciendo los criterios a aplicar en la medición y evaluación de resultados. Si nos damos cuenta, el concepto nos menciona a una empresa, pero como les mencionaba anteriormente, nosotros al adoptar las ciencias administrativas y sociales, dentro de nuestros centros educativos, pues tomamos a nuestro centro educativo como la empresa o la institución. Pero muchas veces todos los procesos administrativos están dedicados generalmente a empresas y no a instituciones. Es por eso que también hace pocos años es que se ha empezado a tener ha empezado a tener gran impacto lo que son las ciencias administrativas y sociales, en específico las de administración pública. Así, al igual que la administración pública, la administración educativa también ha tenido bastante auge de unos años hacia acá. Entonces, bueno, una vez retomado el tema del proceso administrativo, pues ya mencionamos a qué se refiere. Ya vimos la sesión anterior un poquito más a fondo de lo que es el proceso administrativo para nosotros como profesionales de la educación. Y pues bueno, resumiendo, pues sabemos que el proceso administrativo ha sido un modelo a seguir durante generaciones que ha sido identificado como la estructura básica de la práctica administrativa, es lo que les mencionaba, y que ésta otorga una capacidad de abstracción más amplia y la posibilidad de generar conceptos teóricos cada vez más particularizados a las necesidades de las organizaciones. En este caso tomaremos el concepto de organización a nuestro centro de trabajo en el proceso educativo y se considera como un conjunto de fases o pasos a seguir para darle solución a un problema administrativo. Se considera que ha superado la barrera del tiempo por conservar la validez de sus principios en la actualidad.
El proceso administrativo también se puede definir como una consecución de fases o etapas a través de las cuales se lleva a cabo la práctica administrativa, que es lo que veíamos hace un momento con las fases o pues sí, las fases del proceso administrativo que generalmente las ciencias administrativas y sociales han establecido a lo largo del tiempo y que nosotros podemos adoptar sin ningún problema, ya que están basadas en los constructos del método científico a nuestra labor. Y pues bueno, el proceso administrativo se encuentra, dentro de él vamos a encontrar asuntos relacionados con la organización, con la dirección y con el control para que sean resueltos y sabemos que se debe de contar con una buena planeación, un estudio previo, tener los objetivos claros, con el fin de hacer el proceso pues lo más fluido posible. Entonces, bueno, hasta aquí retomamos lo que es la parte del proceso de administración educativa. No sé si alguien de ustedes tenga alguna pregunta, algún comentario. Entonces, continuamos. Veíamos también la parte de la política y educación. Eso es entrando ya a esta a este nuevo tema. Vamos a ver esta parte de la política y la educación de una manera no tan específica. No quiero A lo que me refiero es que no nos vamos a adentrar a todas las políticas que van a interferir dentro de nuestro proceso de desarrollo administrativo en la educación o de, ¿cómo decirles? No quiero ahondar dentro de todas las políticas que van a tener influencia dentro de nuestro proceso de desarrollo organizacional, dentro de la educación o de la gestión educativa per se. Porque bueno, además de que en su currículo, pues ustedes tienen una asignatura específica para ahondar en los planes de estudio, vamos a verlo de una manera superficial, porque pues bueno, no tenemos tanto tiempo tampoco para ponernos a ver todas aquellas normativas que van a influir dentro de nosotros. Bueno, sabemos que de primera instancia pues está el artículo tercero constitucional, pero bueno, no vamos a adentrarnos mucho en eso, vamos a ver más que nada lo que es la educación para el sistema educativo nacional, en el caso de nosotros, de nuestra federación. Y pues bueno, dice que la política y educación en nuestro país, de acuerdo a a la Secretaría de Educación Pública y al Sistema de Educación Nacional, dice que se busca preservar el derecho a una buena educación de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, que requiere la unión de esfuerzos de todos los actores sociales y educativos del país. La oportunidad de formular una nueva agenda de política educativa nacional es los siguientes ejes son fundamentales para la transformación del sistema educativo nacional. No sé si alguien de ustedes pudiese ver mm, desde hace 2019, si no mal recuerdo, a la fecha, pues obviamente tuvimos una contingencia sanitaria, ¿no? Por el SARS-CoV-2 y pues todo nuestro panorama educativo como lo conocíamos cambió. Y desde entonces, pues básicamente se ha estado, digamos, como que se le ha dado mucha importancia o toda la importancia se ha ido directa a las nuevas modalidades que se han tenido que adoptar durante este proceso, tanto desde el confinamiento hasta la nueva normalidad y bueno, actualmente que estamos ya regresando a la normalidad, tal cual. Entonces, bueno, de cierta forma hubo como un pequeño, bueno, yo lo percibo así, como que hubo un pequeño freno en el desarrollo que se venía llevando a cabo con las diferentes modificaciones que se habían estado haciendo al sistema educativo nacional. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta por este suceso que teníamos muchas deficiencias en lo que son, no sé, tal vez en el caso del manejo de las TICs. Entonces, ahorita pues está como muy en auge
que todo el profesorado pueda tener o maneje de manera adecuada estas tecnologías de información y comunicación. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que era que fue o que es una necesidad para el sistema educativo actual por la situación en la que vivimos, que es algo pues primordial para poder llevar a cabo el desarrollo del proceso educativo. Está enfocado mayormente a educación básica, pero no nos va a limitar al resto de las modalidades y de los sistemas. Entonces, bueno, vamos a ver cuáles son las siguientes, los ejes que el sistema educativo nacional tiene para nosotros como primordiales. Dice que son realizar diagnósticos estratégicos sobre los efectos de la contingencia sanitaria en el sistema educativo, que es lo que les comentaba actualmente. Desarrollar protocolos de emergencia para prevenir amenazas y vulnerabilidades. Esto es básicamente lo mismo, pero yendo hacia futuro. Dice que también otro de los ejes es promover nuevos esquemas de financiamiento público. Eso creo que es algo, pues, un poco obvio. Para todo vamos a necesitar financiamiento. Todo lo que queramos hacer, desafortunadamente, la mayoría de todas las cosas que queremos o necesitamos, pues tienen un costo. Entonces, pues el financiamiento público siempre va a ser bienvenido para nosotros. Afianzar la articulación entre salud, educación y bienestar, transformar el currículo para una sociedad plural y diversa, replantear la formación continua docente a partir de un enfoque situado y colaborativo, mejorar los aprendizajes y la formación integral de las y los estudiantes, y fortalecer la autonomía de las comunidades escolares. Vamos a ver a qué se refiere el en el caso de los dos primeros ejes, pues es lo que comentaba anteriormente de la situación que vivimos a partir del año 2019 con la emergencia sanitaria del SARS-CoV-2. Pero bueno, vamos a seguir analizando el resto de los ejes. Vamos a continuar con el de replantear la formación continua docente a partir de un enfoque situado colaborativo, así como generar las condiciones institucionales que incidan favorablemente en el desarrollo profesional docente. Dice el Sistema Educativo Nacional, nos indica que la formación continua y el desarrollo profesional docente constituyen un elemento prioritario para la mejora de la educación. Es preciso que maestras y maestros participen en dichos procesos para que incidan en la práctica de una educación significativa, integral, digna, participativa y libre, relevante y trascendente, eficaz, diferenciada, pertinente e inclusiva. Esto, bueno, desde el año 2020, Mejor Edu, que es la plataforma en la que podemos encontrar todos los ejes y toda la información relativa al sistema educativo nacional, por lo general son los que se encargan de publicarlo en su página del sitio oficial del gobierno de la federación. Allí podemos encontrar los ejes y los textos completos si alguien de ustedes está interesado. Pero bueno, allí es, desde el año 2020 venimos manejando este eje. Es uno de los que yo quise tomar para, porque se me hizo de los más como importantes, más que nada enfocado a lo que a nuestra actividad de gestión educativa, es de los más importantes. ¿Por qué? Porque si recuerdan, yo les comentaba que la gestión educativa pues no puede ser unipersonal, ya que debe haber más de o integra a toda la comunidad escolar y que generalmente va en busca de una mejora, como lo indica aquí este eje de replantear la formación. Pues nos dice que debe de ser en un enfoque situado y colaborativo, que es justamente lo que la gestión educativa hace. Colaborativamente busca la mejora en nuestros centros educativos. Y bueno, otro fragmento de este eje nos dice que es fundamental enfrentar los procesos de formación continua de docentes con una perspectiva amplia, un enfoque más robusto y principalmente una estrategia que permita a los maestros problematizar su práctica, identificar aspectos de mejora y fortalecer sus saberes y conocimientos.
El otro de los ejes más relevantes del sistema educativo nacional es fomentar nuevas estrategias para mejorar los aprendizajes y la formación integral de las y los estudiantes. El espíritu de indagación y la construcción de un sentido de agencia se instaló y ello debe ser la pauta para dar cauce a vías de aprendizaje autónomo, más colectivas y tutoriales, que formen parte de los nuevos procesos educativos en su desenvolvimiento futuro. Uno de los aspectos que se hicieron visibles durante la contingencia sanitaria fue el incremento de las desigualdades en el acceso a experiencias escolares formativas y de aprendizaje del alumnado. Además, quedó al descubierto la importancia de reconocer y promover las habilidades sociales y emocionales de las y los estudiantes. Estas implican fortalecimiento de identidades, manejo de emociones y logro de metas personales y colectivas. Sentir y mostrar empatía por los demás, establecer y mantener relaciones de apoyo y tomar decisiones responsables. Sí, bueno, no está la maestra Ilenia en esta ocasión, pero recordamos que ella nos comentaba. Maestro, buenas tardes. Ah, Ilenia, hola. Como ya no tengo la sala de... Ah, ok. no había visto que ya habías ingresado. Pero bueno, mira, ya que está Elenia aquí, ¿recuerdas que comentábamos la sesión pasada que en el caso de la educación preescolar, que fue el ejemplo que pusimos, donde se había implementado esta parte de, se me fue, la Sí, inteligencia maestro Robert. dentro del, del plan de estudios de educación preescolar? Entonces, bueno, si bien la inteligencia emocional se instauró en la educación preescolar formal, si no mal recuerdo, en el 2018, bueno, actualmente, después de todos estos sucesos de la contingencia, nos hemos dado cuenta que no nada más es importante en el nivel básico inicial y preescolar, sino que es importante en todos los niveles de educación. Llámese de educación básica, educación media superior, de educación media superior y educación superior, perdón. Entonces, bueno, eso es algo muy importante que el sistema educativo nacional se ha dado cuenta o ha identificado que es importante para nosotros como actores educativos poder desarrollar dentro de nuestros alumnos o dentro de los alumnos del centro educativo al que pertenecemos. Maestro, creo que esto se desencadenó, bueno, no se desencadenó como en los planes y programas ya venía, ya veníamos manejando pues la parte socioemocional, afectiva, ¿no? Pero obviamente con lo que fue la pandemia, se fue dando también la parte de atender las emociones o la atención socioemocional de nosotros los maestros, o sea, los docentes. Recuerdo que cuando estábamos en la pandemia, pues vinieron todos los webinars y primero se atendió esta parte psicológica y la parte afectiva para los docentes, ¿no? Para nosotros como docentes, ¿qué podíamos hacer? Bueno, pues es que todos estábamos como que en shock, ¿no? Entonces, bueno, primero era nosotros cómo controlarnos, las pérdidas, todo lo que estaba viviendo, para poder después, obviamente, saber cómo atender las necesidades con nuestros niños, prepararnos para atender a los padres, la pérdida, todo esto que afectó pues esa parte emocional, ¿no? Y la verdad estuvo excelente. Así es. De hecho, si bien como tú mencionas, no necesariamente se basó en el alumnado, sino que fue en general en todos los trabajadores en este caso, de los centros educativos o del sistema educativo. ¿Por qué? Porque la pandemia no únicamente afectó a los alumnos, sino que afectó en general a toda la sociedad, entre ellos, pues nosotros, los agentes de educación. Entonces, sí, efectivamente tienes toda la razón. Creo que esta parte también, como tú bien mencionas, de los webinars, todas estas sesiones que las tecnologías de información y comunicación nos dejaron como aprendizaje
forzado, por llamarlo de alguna forma, por la pandemia, han sido útiles y se han seguido aplicando. Por ejemplo, yo hablo de manera particular dentro de mi centro laboral. Constantemente tenemos conversatorios de diferentes temas y demás. Igual los webinars se han seguido llevando a cabo y pues la verdad es que han sido de bastante utilidad, no nada más en temas de inteligencia emocional, sino en general de todo, toda la organización del instituto, en mi caso. Maestro Sergio, adelante, por favor. Sí, precisamente sobre eso de la formación integral, ahora en educación media superior que iniciamos con la reforma integral, se maneja un currículum fundamental, un currículum ampliado y un currículum profesional. Como hay varios subsistemas, el currículum fundamental se está eh, pues llegando a un acuerdo general, ¿no? Entre todos los subsistemas y se divide en dos partes, el aspecto sociocognitivo, pero también el aspecto socioemocional. Entonces vemos que pues por primera vez se está unificando en educación media superior el aspecto socioemocional, de trabajarlo en un tronco común. Se habla de aspectos de responsabilidad social, cuidado físico, corporal y bienestar socioafectivo. Entonces, vemos que después de esta pandemia, ya se trabajaba, pero después de esta pandemia ya se han formalizado contenidos dentro de los planes de estudio para formalizar esa parte socioafectiva. Así es. Sí, efectivamente, bueno, si bien lo mencionaba, dentro de los ejes se menciona esa parte, este, y si bien no estaba como dejada de lado, no le dábamos o no tenía la importancia que realmente se requirió. Y bueno, a partir de la pandemia, como bien mencionaba el maestro Sergio, pues se tomó, se consideró con mayor apertura y se llevó de manera pues más concreta a los planes, en este caso a los planes educativos para el proceso educativo de los alumnos, ¿no? En el caso del maestro Sergio nos comenta desde su perspectiva en la educación media superior, que también es muy peculiar o muy particular, a diferencia de la educación básica, que es como la mayoría de nosotros pertenecemos. Reina, adelante, por favor. Sí, ¿sí me escucha? Sí, adelante. Ah, bien. Bueno, yo quisiera abundar que en realidad puede ser que sea o haya sido un poco antes de la pandemia. Sucede que cuando entró el gobierno presente en el 2019 empezaron a, ahora sí que a ver lo de la nueva escuela mexicana, que iba a la par de los estándares internacionales, donde creo que pues desde ahí se retomaba esto de la autonomía del docente y bueno, pues ahora también de las comunidades escolares. Creo que es muy importante porque el trabajo en equipo es fundamental que lo desarrollemos desde la educación inicial. Gracias. Gracias, Reina. Sí, efectivamente, como tú bien mencionas, yo les comentaba a partir de 2018, más que nada yo lo decía en específico, porque desde el año 2017-2018, en el ciclo 2017-2018, en el nivel de educación preescolar específicamente, es cuando ya se implementó lo que es la inteligencia emocional. Posteriormente, para el nuevo modelo, en 2019 es cuando ya se lleva a toda la educación básica y a la par como seguimiento a la educación media superior. Pero sí, así es. Creo que pues una de las enseñanzas que nos vino a dejar la pandemia pues, bueno, pues esta contingencia del SARS-CoV-2, pues fue esa, ¿no? Que no nada más son números y letras, sino que también es todo lo que está dentro de nuestra cabecita. Y pues nos dio mucho, yo hablo, por ejemplo, personalmente, creo que se le dio una gran importancia a la educación inicial también, que no se tenía. También se le dio mucha importancia a la parte de la educación indígena por todos este, digamos, obstáculos con los que se cuenta o con los que se contaba o que ya se venían arrastrando desde hace mucho tiempo. Por ahí no sé si es de la maestra Alejandra que me pueda
decir desde cuándo tienen esos problemas. No sé, por ejemplo, en educación indígena se tenían este, profesores de educación indígena unilingües en un centro educativo donde no se habla español. Entonces, pues, ¿de qué me sirve un docente en un centro educativo de educación indígena donde se habla, no sé, refiriéndonos al estado de Veracruz, por ejemplo, que hablan náhuatl de la Huasteca, si el docente no domina la lengua, ¿no? Entonces, bueno, todo esto, lo vamos a ver más a fondo un poquito más adelante, pero bueno, en este momento a lo que yo quería hacer referencia es que si bien ya teníamos, ya se había empezado a implementar a partir de la pandemia, fue como que el mayor auge, o fue cuando realmente se vio la importancia que tenía la educación, la inteligencia emocional dentro de los centros de educación. Y bueno, se le dio mucha importancia más que nada en la educación inicial por todo el proceso, pues, biológico de crecimiento y desarrollo de los niños, que, bueno, sabemos o conocemos de la plasticidad cerebral y pues la temporalidad de este proceso biológico en los preescolares, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar con otro eje. Igual los vamos comentando. Si alguien tiene algún comentario que hacer, levanta la manita y le damos el uso de la voz, ¿correcto? Vamos a ver un poquito también de lo que es o de lo que ha sido la dirección de los centros escolares, el papel del director dentro de los centros escolares. Ya lo comentamos un poquito también la sesión anterior, pero vamos a verlo de una forma un poquito más formal. Dice que la dirección en centros escolares y el papel de la formación para desempeñar la dirección escolar. Bueno, José Camarillo en su artículo La dirección escolar, su concepción en México, menciona que toda la dinámica de operación del sistema educativo recae en la célula que es la escuela pública. En ella se materializan los éxitos y los fracasos de las políticas propuestas, y es en el director en quien descansa gran parte de la responsabilidad del éxito de las propuestas de mejora, pues la parte final del proceso de todo programa se debe ver reflejado en el accionar de la escuela y en el beneficio de sus alumnos. La preocupación por contar en México con directores profesionales que dinamizarán estos procesos está presente desde los años de 1995 y 1997, cuando se empezó a hablar de la gestión escolar y la importancia de la función directiva. Quizás se podría decir que uno de los primeros planteamientos formales fue la maestra Smielks, de Silvia Irene Smielks, en 1996 en su libro Hacia una mejor calidad de nuestras escuelas. En esa obra se plasma parte de la realidad y cotidianidad de la labor organizativa de las escuelas mexicanas y el papel determinante que tiene el director del plantel en este proceso. Entonces, bueno, ya habíamos comentado un poquito también la sesión anterior que muchas veces, o que por lo general, todas las decisiones del centro educativo siempre recaían en el director y después y el director no tomaba esas decisiones porque para el director todas esas decisiones o esas como anuencias necesitaba consultarlas pues con el supervisor escolar. Y así sucesivamente de acuerdo a nuestra estructura, ¿no? Y el supervisor con el jefe de sector, etcétera. Entonces, bueno, aquí bueno, en el libro de Hacia una mejor calidad de nuestras escuelas, bueno, Silvia Irene Smielks, muchos la debemos de recordar por su paso por el Instituto Nacional de la Evaluación Educativa, por allá como, o sea, tiene más como 10 y tantos años atrás. Y bueno, la maestra Alejandra, si anda por allí, bueno, no me va a dejar mentir, en esta parte
Si bien aquí José Camarillo, que también hizo una publicación bastante interesante, cuando les comparta la diapositiva, les dejé la bibliografía y les dejé el enlace donde pueden descargar su artículo. Es bastante interesante porque lo ve desde una perspectiva del docente, del maestro, no desde la perspectiva de la academia, pues. Entonces creo que es es el material bastante bueno que podría ser de utilidad para ustedes, ya que nosotros nos encontramos dentro de un plantel educativo también. Pero bueno, no sé si es de por allí la maestra Alejandra, pero aparte también de la importancia que se le dio a la función directiva en los años del 95 al 97, poco después, como por el 2002, también se le empezó a dar mucha importancia a lo que es la evaluación educativa, es decir, se evaluaba o se inició con una evaluación a los procesos educativos que se llevaban a cabo en ese momento. ¿Para qué? Pues para poder determinar y contar con las áreas de mejora o las áreas de oportunidad que pudiesen llevar a una mejora. Y por eso es que se conocía como la mejora continua del sistema de educación o de los planes educativos. Y que en su momento, cuando existía el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, pues era como su principal función. Mencionaba, si andaba por allí la maestra Alejandra, porque bueno, el INEE al inicio, uno de sus grandes, digamos, logros fue cuando se iba a iniciar la evaluación a los docentes, la evaluación del desempeño docente. Educación indígena fue, digamos que se le dio un trato especial. ¿Por qué? Porque fue cuando se detectó que había una mala administración del capital humano dentro de los centros escolares. Pero pues no era como culpa del centro escolar o no era culpa del docente tampoco, sino que fue un error administrativo donde, por ejemplo, a un docente bilingüe, que es decir, que un ejemplo sería que aparte del español dominaba el náhuatl, lo habían asignado a un centro de trabajo donde los alumnos no hablaban náhuatl sin embargo eran, no sé, totonaco. Entonces, a lo que voy es de que me servía un docente que no hablaba la lengua del centro educativo indígena al que yo lo estoy enviando. Esa es como la importancia de poder determinar o de identificar los problemas y poder darles una solución. Entonces, allá había la maestra Alejandra, ahí está. Maestra, en su centro educativo, tienen una lengua, ¿qué lengua es la que predomina? Sí, la lengua que hablan los alumnos es la lengua náhuatl del centro de Veracruz. Los docentes debemos de hablar en esa lengua. Y sí, como usted dice, con la evaluación docente, pues vinieron muchos cambios, ¿no? De hecho, a los maestros de educación estatal o a los maestros de educación federal, pues la evaluación solamente estaba destinada, ¿no? Para ellos en una sola lengua. Y hubo muchas dudas de mis compañeros de que entonces cómo iba a ser la evaluación hacia nosotros que supuestamente somos de educación indígena y que hablamos una lengua. Hubo por ahí dudas, ¿no? De que si entonces aparte de hacer la evaluación nos iban a hacer otra Segunda. evaluación para exclusivo de nuestra lengua, ajá, doble evaluación. Después vinieron los cambios en el gobierno y todo eso. Actualmente sí siguen con esa preocupación de que al ser docente de educación indígena debes de hablar una lengua o la lengua a la escuela, a la zona educativa a la que vas. Ahorita el UCICAM sigue llevando ese proceso y efectivamente mis compañeros que están para entrar a una plaza docente son evaluados a través de la UCICAM, de la plataforma, como es normal, pero aparte los llaman a Jalapa a hacer un examen en lengua indígena y entonces si es que llegan a aprobar los dos exámenes es cuando ya les dan una plaza.
en caso de que no lo hagan y nada más aprueben la evaluación y no aprueban la de o la de lengua indígena, entonces pues no les dan esa plaza hasta que vuelvan a tener otra oportunidad. Pero sí están pues como que dándole esa importancia de que ahora sí los docentes que lleguen hablen la lengua de los niños, y es como usted lo decía hace un rato. Nosotros pues ya tenemos 13, 14 años de servicio y aún así pues nos están diciendo, es que tienes que estudiar náhuatl, ponte a estudiar la lengua materna en la que estás trabajando. Y decimos, sí, pero pues es que nosotros no tenemos la culpa de haber entrado en educación indígena o que los mismos procesos administrativos nos hayan dejado pasar todos esos filtros. Y nos dicen, sí, pero pues ponte a estudiar de todos modos. Y entonces sí, le digo, ahorita ya para los que están entrando, sí está pues un poquito difícil porque son dos evaluaciones las que presentan. Perfecto, maestra Alejandra, muchas gracias. Sí, pues efectivamente, a lo que yo quería llevar con este ejemplo específico en este caso de la educación indígena, que fue algo que, les digo, tiene muchos años desde que se detectó esta problemática y pues que, como bien nos comenta la maestra Alejandra, actualmente o desde hace un par de años se inició a realizar esta segunda evaluación en la lengua materna donde los docentes van a impartir la actividad, la, su, el, ¿cómo explicarlo? Que corresponda la lengua que ellos hablan a la de los alumnos donde van a impartir. Entonces, habrá casos que probablemente con una gestión pequeñita vamos a poder tener una solución muy grande y diferente a un problema muy grande, podríamos llamarlo así, una solución pequeña, que en este caso es, como bien comenta la maestra Alejandra, una segunda evaluación de acuerdo a la lengua materna, donde al centro de trabajo al que se va a enviar el docente es la solución. Pero ¿cuántos años nos ha tomado poder realizar esa o poder corregir ese mal proceso administrativo que se llevó a cabo por bastante tiempo? Entonces, bueno, ahí eso, más que nada lo que quiero es que consideremos que no necesariamente los problemas o los, las mejoras van a llevarse a cabo dentro de nuestro centro de trabajo, desde nuestro centro de trabajo, sino que pueden ir más allá o pueden ser de manera histórica venirse presentando y pues nosotros no vamos a poder hacer o corregir o mejorar el problema dentro de nuestro centro educativo. Y eso no significa que no seamos un buen elemento dentro de nuestro plantel o de nuestro centro educativo, sino que hay situaciones que van a sobrepasar nuestra gestión. Nuestro poder de gestión va a ser, en algunos casos, pues limitados. Pero bueno, retomando un poquito la parte de la dirección, pues actualmente, si bien existen los directores, por ejemplo, van a decir que como molesto con educación preescolar, pero por ejemplo, en el caso de educación preescolar, los centros de educación preescolar federalizados no cuentan con la figura de subdirector. Únicamente los planteles de educación preescolar de sostenimiento estatal son los que tienen esa figura. Entonces, aquí entraría la incógnita. ¿Por qué el proceso directivo en una misma modalidad, que en este caso sería la educación preescolar, es diferente de acuerdo a su sostenimiento? Si ya sabemos que, pues bueno, si ya se hizo desde la entrada del FONE y demás, pues dependemos tanto federales como estatales. Por ejemplo, en el caso de Veracruz, pues todos dependemos de la misma Secretaría de Educación del Estado, etcétera. Entonces, pues hay esa como disparidad que todavía no ha podido ser, pues, no se ha hecho homogénea en los diferentes. Este solamente es un ejemplo en el nivel educativo, pero probablemente muchas situaciones de ese tipo las vamos a encontrar en los diferentes niveles educativos y más allá del nivel educativo en las diferentes instituciones que van a influir en nuestro proceso de enseñanza en el centro educativo y obviamente, por consiguiente, en nuestra gestión educativa y la administración educativa que nosotros vamos a desarrollar o a llevar a cabo dentro de nuestra institución de educación.
Entonces, bueno, si bien ya hemos mencionado bastante en bastantes ocasiones que el proceso de la toma de decisiones ya no se hace como anteriormente, se hacía de manera, digamos, gerencial, donde el superior o la persona con mayor jerarquía es quien tomaba las decisiones. Actualmente ya se hace mediante un consenso, o lo ideal es que se haga mediante un consenso, tomando en cuenta todas las partes involucradas dentro del centro educativo. Y es a lo que nosotros vamos a denominar, o a lo que nosotros denominamos como una acción o la función de desarrollar la gestión educativa. Entonces, bueno, quería que tuviéramos un poquito este trasfondo, desde qué años están trabajando con estos procesos de la dirección efectiva, sí, de la dirección efectiva en nuestro sistema educativo, por ejemplo, y de cómo se ha buscado, o como siempre se ha buscado, la mejoría o mejorar la calidad de las escuelas y con ello de la educación en nuestro entorno, o en este caso, pues bueno, en nuestro sistema educativo. Vamos no sé si alguien quiera comentar algo referente a la parte de la dirección en los centros educativos. Sí, creo que desde lo que antes era el sistema profesional docente, se hablaba en base a competencias y se hablaba de competencias docentes y competencias directivas. Y en aquel momento se promovieron diplomados, posteriormente evaluaciones, y ya hoy en día la UCICAN habla de procesos horizontales y procesos verticales, y se van a especificar, ya no se habla de competencias, pero sí de una formación directiva. Entonces, ya vemos institutos, ya vemos manuales, guías, evaluaciones al respecto. Sí, efectivamente. Como bien comentábamos, pues, se han ido todas esas, digamos, áreas de oportunidad o de mejora para el proceso educativo, pues se han ido considerando y se han ido implementando acciones para poder corregirlas. Entonces, bueno, en este caso, por ejemplo, esa es una, como bien mencionaba el maestro Sergio, anteriormente en la ley del servicio profesional docente, se podía hacer la regularización, ¿no? Por ejemplo, si yo era un director comisionado, únicamente tenía que pasar una evaluación de conocimientos, que es también muy parecido a lo que mencionaba la maestra Alejandra anteriormente. Únicamente pasaba una evaluación de conocimiento y entonces yo ya obtenía la clave, ¿no? Ya, entonces yo ya no soy maestro, de frente a grupo, yo ya soy director, pero no necesariamente significa que tengamos las capacidades o que realmente seamos capaces de poder llevar a cabo el proceso directivo como tal. ¿Por qué? Porque pues es multifactorial, como bien menciona el maestro Sergio, actualmente pues ya hay una mayor, digamos, oferta para la mejora y la capacitación para la función, en este caso del tema que hablamos, para la función directiva. Hay también de muchas otras, pero bueno, en este caso ya se encuentran disponibles para nosotros para poder llevarlas a cabo. Entonces, bueno, como mencionábamos hace rato, volvemos a lo que es la parte del proceso administrativo. Qué bueno que ya sabemos que, que el proceso administrativo está definido como una consecución de fases o etapas a través de las cuales se lleva a cabo la práctica administrativa. El proceso administrativo se encuentran asuntos relacionados con la organización, la dirección y el control. Para ser resueltos, se debe contar con una planeación, un estudio previo y tener los objetivos claros con el fin de hacer el proceso lo más fluido posible. Tiene como principal objetivo sistematizar el conocimiento y generar una estructura de eficiencia que estimule la innovación y el progreso.
refiere un conjunto de actividades independientes llevadas a la práctica por el administrador de una organización para desarrollar las funciones de planificar, organizar, dirigir y controlar. Entonces, bueno, ¿se acuerdan que la sesión pasada les había comentado que eligieran un área de oportunidad dentro de su centro educativo? Entonces, bueno, ya vimos que para ello ya avanzamos en la parte del proceso administrativo, en nuestra parte de gestión, porque ya hicimos una parte ya hicimos la selección o ya hicimos un análisis que forma parte del proceso administrativo, que es la detección de lo que queremos, digamos, arreglar, modificar, corregir, mejorar. Entonces, bueno, dentro del proceso educativo hay una parte de que nosotros llamamos cabildeo, que es muy útil para poder lograr los objetivos de la propuesta que nosotros queramos llevar a cabo. Déjenme les hago la otra presentación. Denme un segundo, por favor. Ese no es. ¿Qué hice? ¿Me pueden indicar si ya pueden ver la presentación del proceso de cabildeo? Sí, Sí, doctor. ya se pudo. Perfecto, gracias. Bueno, el cabildeo es una Administrativo. parte. ¿Sí, adelante? ¿A ti? Perfecto. Bueno, el cabildeo es una parte, es un proceso que se lleva dentro de la administración, no necesariamente en centros educativos, es parte del proceso administrativo determinado como dentro de las ciencias administrativas y sociales, es decir, dentro de la ciencia administrativa o de la actividad administrativa en general. Para nosotros va a ser de mucha importancia poder desarrollarlo porque va a ser la forma en la que nosotros vamos a poder obtener, en el caso de así requerirlo, los objetivos de nuestra propuesta para mejora en nuestro centro educativo. En este caso, bueno, eso va a servir para nuestra actividad, pero también va a servir para cualquier otra gestión que nosotros queramos de realizar para nuestro centro educativo, es decir, para nuestra función de gestión educativa en nuestra función diaria. Tenemos la definición
de cabildeo, que es la capacidad de incidir en aquellos actores que tienen poder de decisión en ciertas problemáticas de interés para las organizaciones sociales y civiles. El cabildeo es la capacidad para alcanzar un cambio específico en un programa o proyecto gubernamental. También es la capacidad de influir en un actor con poder de decisión. Es decir, no es que no únicamente se refiere a instituciones, sino que pueden ser incluso personas en las que podremos influir con este proceso. El cabildeo es un proceso planificado de comunicación de contenido predominantemente informativo en el marco de las relaciones públicas de la empresa, grupo de presión u organización con los poderes públicos, ejercido directamente por esta a través de un tercero mediante contraprestación que tiene como función intervenir sobre una decisión pública o promover una nueva, transmitiendo una imagen positiva basada en la credibilidad de los argumentos defendidos que genere un entorno normativo y social favorable. Si nos damos cuenta, suena como un poquito a algo político, pero pues realmente va más allá de algo político. Es más que nada parte del sistema administrativo, del proceso administrativo, perdón. Bueno, el proceso de cabildeo, pues es un proceso a través del cual se busca alcanzar cambios específicos en políticas institucionales. Generalmente es abierto y público, ya que puede realizarse con base en la movilización de la opinión pública y por ello es llamado cabildeo indirecto. En el cabildeo es posible involucrar a varias organizaciones e individuos. Se considera directo, el que se hace ante los poderes públicos sin mediación de la opinión pública. En él, los grupos de ciudadanos hacen valer su derecho para tratar de cambiar la sociedad con fundamento en quien ejerce el cabildeo. El proceso de cabildeo es educativo si se rescatan tanto los saberes profesional y prácticos de los ciudadanos y se fomenta el trabajo de red entre grupos o instancias civiles, sociales y políticas dirigidos por el Poder Ejecutivo, a lo que denominaremos cabildeo administrativo o gubernamental. Para nosotros, en el caso de nuestros centros de trabajo, nos vamos a basar obviamente en lo que es el cabildeo administrativo. No podemos descartar que exista cabildeo gubernamental, pero por lo general en nuestro caso siempre va a ser en el administrativo, ya que generalmente nuestro contacto directo son nuestras propias instituciones educativas o si no educativas, las que están o quienes nos norman o rigen dentro de nuestro sistema de educación. ¿Por qué digo que no podemos descartar que haya un sistema de cabildeo o de políticas dirigidas a un sistema gubernamental? Porque bueno, pues sabemos también que hay procesos en los que se va a requerir el apoyo del gobierno directamente, no en cualquiera de sus tres niveles, ya sea federal, estatal o municipal. Generalmente nosotros en los centros educativos, nuestro contacto gubernamental generalmente se da a nivel municipal o en algunos casos a nivel estatal. Por ejemplo, cuando queremos o el ayuntamiento dona de parte del fondo legal una parte para dona una parte del fondo legal del ayuntamiento para la fundación de algún centro educativo, por ejemplo. Allí no podríamos descartar el proceso gubernamental o de cabildeo gubernamental, pero para nosotros va a ser básicamente la parte administrativa la que va a influir. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros no podemos interferir de manera directa en los procesos, digamos, políticos en cuanto a grupos, se llaman de igual manera en los grupos de culto o religiosos, ¿no?
Entonces, por eso es que es importante dejar claro que nuestro cabildeo, por lo general, o el más importante, va a ser el de este, el administrativo. Bueno, continuando el proceso de cabildeo, dice que capacita a los ciudadanos para la influencia política o puede ir enfocado al poder legislativo, que es más o menos lo que les comentaba en este momento. En nuestro caso, pues va a ser meramente administrativo, o en su mayoría va a ser administrativo. Dice que el proceso de cabildeo se recrea la democracia de manera integral, realizándolo a través de profesionales en la materia o ejercido directamente por la empresa o grupo de presión. En este caso, podríamos denominar al grupo de presión a la persona o personas que están buscando la gestión educativa que se quiera desarrollar o que se quiera llevar a cabo. Dentro de las capacidades desarrolladas en el cabildeo, podemos encontrar la capacidad de consensar una propuesta al interior para lograr un respaldo mayor, así como consistencia, la capacidad de incidir en instancias gubernamentales, la capacidad para influir sobre un actor con poder de decisión y la capacidad para iniciar un proceso de cambio social que implica la construcción de una nueva relación entre el gobierno y el ciudadano. Entendamos al gobierno como la parte sistemática o sistémica, en este caso la institución a la que nosotros dependemos. Entonces, no sé si alguien quiera, más bien, me gustaría que comentáramos esta parte de las capacidades que podemos desarrollar mediante el cabildeo. ¿Qué podemos entender o qué entendemos por la capacidad de consensar una propuesta al interior para lograr un respaldo mayor, así como la consistencia? ¿A qué creen que se refiere esta capacidad del cabildeo? Reina, adelante. Sí, gracias, doctor. Bueno, yo creo que para estas acciones de cabildeo, considero que como líder de un equipo académico que son los docentes, es importante que nosotros escuchemos y tengamos la capacidad de una comunicación asertiva para que ellos se sientan atendidos primero en sus necesidades y juntos podamos definir o diseñar una misión y atender la visión que tenemos como institución para que entre todos podamos realizar estos trabajos de respaldo o de gestión, que yo lo llamaría así en una sola palabra. Cabildeo se me hace interesante, como dice usted, como que es casi de tipo político, pero de cierta manera nosotros como docentes pues también tenemos que hacer estas acciones ante pues como dice usted algún actor con poder que pueda apoyarnos. En mi caso pues he tocado puertas en todos lados por el problema que tengo de la escuela, que estoy en una parcela escolar y no está en buenas condiciones de infraestructura, donde que pues he ido con o sea, con distintas personalidades del municipio a nivel bueno, a nivel municipal, incluso con instituciones estatales. Y pues algo de ello es, aparte de la comunicación, el poder dialogar y pues dar a entender, persuadir también para que podamos lograr esos objetivos. Gracias. Gracias, Reina. Efectivamente, creo que tú diste una palabra clave de lo que se refiere a la capacidad de consensar una propuesta que es persuadir. O sea, lo que nosotros estamos buscando con nuestra función de gestión o dentro de la gestión educativa, pues es esto, justamente, obtener mejoras. En tu caso, por ejemplo, nos mencionas de una mejora estructural a tu centro educativo. Y pues bueno, como tú bien mencionas, pareciera o el término suena muy político, ¿no? Así como de, es que el cabildo del ayuntamiento y cabildo y cabildo y cabildo, pero bueno, realmente se refiere a la acción de. Como bien les mencionaba, nosotros nos vamos a basar mucho en el cabildeo como una herramienta administrativa. Entonces, sí, perfecto. Muchas gracias, maestra Reina. ¿Alguien más que quiera participar con la capacidad de incidir en instancias gubernamentales?
es un poquito más muy parecido, pero no sé si alguien quiera hacerlo un poco más preciso. Igual como la maestra Reina no lo puede hacer, no lo puede ejemplificar con alguna situación en algún centro de trabajo, ¿no? Bueno, lo hago yo. En esta capacidad de incidir en instancias gubernamentales es justamente como, si bien lo mencionó la maestra Reina, muchas veces, aunque si bien nosotros tenemos nuestra propia como estructura, es decir, si yo tengo un problema con mi centro educativo de manera estructural, pues vamos a recurrir a la instancia correspondiente, pero pues muchas veces no tenemos como el apoyo, la respuesta positiva que nosotros necesitamos en ese momento. Voy a poner un ejemplo muy similar al de la maestra Reina y vuelvo con educación preescolar. Aquí en Jalapa había, porque ya no está laborando actualmente, un jardín de niños muy cerca del Cerro de la Estrella. Hay una zona de derrumbes que generalmente en las épocas de lluvia, pues se deslava, digamos, esa zona, que colinda de cierta forma o colindaba con este centro educativo. Se buscó apoyo obviamente se fue al Instituto de Espacios Educativos, obviamente se hicieron todas las gestiones dentro de la Secretaría de Educación, habidas y por haber, y no fue hasta que la Dirección General de Educación Inicial y Preescolar fue la que pudo por un proceso de gestión educativa y de más que nada de cabildeo dentro de la misma Secretaría de Educación, fue la que logró que el ayuntamiento de Jalapa apoyara a la escuela en uno de esos deslaves que hubo y porque pues básicamente se inundaron, ¿no? Y no se inundaron como de agua, era pues como barro, no sé. El ayuntamiento fue quien brindó el apoyo porque en ese momento espacios educativos pues no tenía, o el proceso iba a demorar más, etcétera. Pero bueno, se logró hacer esa gestión educativa, el centro educativo se pudo rehabilitar para la función. La verdad, el plantel era un plantel bastante grande, tenía una estructura bastante completa, muy buena. Acababan de ponerles estas famosas aulas de la ciencia, etcétera. Entonces era un plantel pues bastante rescatable, o sea, era un plantel valioso por más que nada por la cantidad de alumnos que alojaba. Y pues bueno, en ese momento en nuestro sistema administrativo, que era el pertinente, el Instituto de Espacios Educativos, no podía o no pudo entrar y realizar la actividad requerida. Pero obviamente, pues vino más lluvia, hubo otra vez otro deslave y el centro educativo pues volvió a pasar por lo mismo, pero pues cada vez el problema cada vez era mayor y mayor. Y pues bueno, mediante la gestión educativa se logró que el Instituto de Espacios Educativos por fin pudiera actuar y bueno, destinaron un presupuesto bastante grande y se hizo un muro de contención alrededor del centro educativo, de la parte que colindaba con esta parte de deslaves. Funcionó, me parece que 4 años todavía estuvo en funciones hasta que, bueno, pues obviamente el problema siguió y se acrecentó, incluso hubo pues, parte había viviendas en la parte digamos, del cerrito arriba y pues las viviendas se vinieron abajo y todo. Y pues bueno, es cuando ya no se pudo hacer más. El Protección Civil declaró que era una zona de riesgo, una zona de alto riesgo y pues el centro educativo tuvo que cerrarse y pues se hizo el centro educativo no se reubicó, lo que sí se hizo fue que en los planteles del mismo nivel educativo cercanos a este se se reubicaron a los alumnos o se les dio esa facilidad. Pero bueno, en este caso, por ejemplo, es cuando lo que yo quería dejar claro es que no necesariamente nuestras autoridades educativas o los procesos administrativos que ya están como
específicos o que ya están instruccionalizados para nosotros como parte del sistema educativo en el Estado, van a ser los que nos van a dar una solución. En este caso, pues bueno, fue el ayuntamiento quien nos dio de primera mano la solución, aunque posteriormente, bueno, afortunadamente se hizo la gestión y se llevó a cabo el proceso de aseguramiento de la integridad de los alumnos y docentes que allí laboraban. Posteriormente, pues desafortunadamente no se pudo continuar, pero bueno, en su momento se logró. Entonces, si bien no todo el proceso es meramente administrativo, en nuestro caso, la mayoría de las veces lo será, pero pues también podrá hacerse con otros factores. En este caso nos menciona de la capacidad de incidir en instancias gubernamentales, como bien lo mencionó la maestra Reina, pues son en instancias municipales o estatales las que generalmente nosotros nos acercamos. Entonces, ahora no sé si alguien quiera comentar algo referente a la capacidad para influir sobre un actor con poder de decisión. ¿Nadie? Maestra Ale, por ahí. Pues que sí, como lo mencionan, ¿no? Que sí se puede acudir a estas instancias, pero muchas veces depende también de la iniciativa de quien esté al frente de la escuela, porque si un director no tiene la disposición o no tiene las ganas de poder gestionar o de acudir a las instancias que lo puedan apoyar, pues no se puede hacer nada, ¿no? Por mejorar la escuela. Lo digo porque ve que nos dejó una tarea en donde Es nosotros buscáramos un área de oportunidad para y mejorar. pues lamentablemente es lo que sucede, ¿no? En mi escuela. Es difícil, sobre todo porque es educación indígena. El director está a cargo de un grupo. A pesar de que somos escuela completa, somos 6 docentes, no tenemos un director efectivo, sino que el director está comisionado y entonces, aparte de atender a su grupo, tiene que atender las funciones directivas. Y pues la verdad sí tenemos muchas complicaciones, muchos detalles ahí en cuestión de que pues no hay buena comunicación, no existe la disposición, ¿no? del director de poder sobresalir o de buscar oportunidades. La verdad, la escuela pues es, es grande, podríamos decirlo así. Sin embargo, pues sí nos faltan muchas cosas. Aparte, pues igual la apatía, ¿no? de las autoridades, las pocas veces que han pedido ayuda, siempre el presidente o el síndico te dice, no, no hay dinero, no hay recursos para apoyar a las escuelas ahorita, espérense. Y ya nada más con esa respuesta, dice, no, no, pues no hay apoyo en lugar de poder buscar otras instancias que nos pudieran ayudar, porque no solamente es el municipio, sino que hay fundaciones, hay otras instituciones, pero lamentablemente le comento, pues no sé, no lo podríamos manejar como apatía, ¿no? Pero a lo mejor la falta de información del director, a saber, ¿no? Que existen otras instituciones que nos podrían apoyar en este caso, pues para hacer una buena gestión escolar y pues todo es en beneficio de los docentes y de los alumnos que están ahí. Así es, maestra. Muchas gracias. Maestro Sergio, adelante. Sí, precisamente en estos dos últimos puntos, cuando a usted ha preguntado, no he participado, pero quizás pues sinceramente, la mala experiencia en este sentido en los últimos años. Yo no puedo generalizar, ¿no? Pero sí puedo hablar sobre mi municipio. Nosotros como telebachillerato somos gestores y siempre lo hemos sido ante las instancias municipales, independientemente del color. Siempre hemos gestionado ante diputados, gobernadores, senadores, siempre toda la vida ha sido nuestro trabajo y apoyado al coordinador. Pero en estas últimas gestiones, la verdad que hemos hecho
tenemos una carpeta de gestiones, de solicitudes, de peticiones, trabajado con padres de familia, pero no hemos tenido respuesta. Y precisamente en esta palabra del trabajo que nos dejó de gestión, pues tenemos diferentes tipos de necesidades, ¿no? De infraestructura, académicas, pero en el aspecto de poder concretar, eh, hemos decidido trabajar aquellas que son gestionables, es decir, aquellas que son factibles, no en el sentido, de acercarnos a las autoridades, de solicitar una audiencia, de llenar los documentos, porque sí lo hemos hecho. Mencionaba ahorita la maestra, por ejemplo, que a veces la respuesta es que no hay dinero, ¿no? Pero, por ejemplo, una gestión que nosotros hicimos, nos vino una solicitud por parte de espacios educativos, donde indicaba al presidente municipal que nos apoyara para levantar un croquis de la escuela. Nosotros acudimos ante las instancias municipales presentándoles el oficio donde por parte del gobierno estatal hacían esa petición, cosa que pues no iba a generar ningún costo al municipio, ¿no? Porque tiene su personal. Y sin embargo, hasta el día de hoy no hemos tenido ninguna respuesta en ese sentido, ¿no? Entonces, creo que a veces es un poquito de voluntad, ¿no? Como digo, no puedo generalizar en el actual gobierno, pero en el sentido municipal aquí, pues sí hemos tenido esa muy mala experiencia de, les digo, porque toda la vida hemos gestionado y seguiremos gestionando año con año. El cabildo, perdón, el municipio cabildea cada mes, y el cabildo aprueba los proyectos. Sé que hay muchas necesidades, ¿no? Por ejemplo, hemos visto que en las escuelas federales reciben un apoyo de la escuela es nuestra, ¿no? Se ha visto reflejado beneficios a nivel federal, pero a nivel municipal, pues a veces volteamos alrededor, digo, pues no importa que no nos apoyen a nosotros, pero hemos reflejado el apoyo de otras escuelas, pero pues no se ve mucho apoyo. Pero sin embargo lo hacemos, entonces hemos visto o enfocado nuestras gestiones a otras áreas civiles, organizacionales, superiores, universidades, vinculaciones, para suplir esa carencia de apoyo municipal. Esa es mi opinión. Gracias, maestro Sergio. Y pues sí, bueno, creo que la mayoría de los que estamos ahorita comentando, pues tenemos, bueno, ha incidido en que es la misma problemática básicamente, ¿no? Que sí se han realizado. Aquí hay algo bien importante. ¿Se acuerdan que la sesión pasada, la primera sesión, yo les comentaba, la gestión educativa es algo que ya hacemos, solamente lo vamos a ver desde un punto de vista académico, pero yo estoy seguro que todos, al trabajar dentro de un centro educativo, ya realizamos el proceso y nosotros ni siquiera sabemos que tiene una estructura metodológica, pero de que lo hacemos, ya lo hacemos. Y bueno, por ejemplo, ahorita nos estamos dando cuenta que prácticamente todos hemos desarrollado esa actividad de gestión para la mejora de nuestros centros de educación, ya sea para la mejora estructural o para la mejora educativa. Y pues bueno, sí, muchas veces, aunque nosotros tengamos la intención o incluso que nosotros tengamos la capacidad para influir sobre un actor con poder de decisión, hay ocasiones en las que dentro de nuestro propio sistema o dentro de nuestra propia escuela está como quien nos impide hacerlo, ¿no? Por allí tenemos, ahorita a ver, vamos a, si tiene la camarita prendida, si se ríe, vamos a saber quién fue, pero que le regaña mucho su supervisor por salir a hacer gestiones. Pues no nada más creo que es a uno, creo que a todo mundo. Cuando no hay una sinergia entre
el director en este caso con los docentes, de igual manera los directores con los supervisores escolares y el resto de la estructura, jefes de sector, etcétera. Creo que eso es un problema con el que nos vamos a enfrentar constantemente. Entonces, bueno, aquí lo que podríamos hacer es iniciar nuestro proceso de cabildeo o desarrollar esta capacidad del proceso de cabildeo, la que nos dice que podemos influir sobre un actor con poder de decisión, pues desde dentro, es decir, en este caso, pues primero tratar de sensibilizar y de, pues convencer en este caso, hablando de un director hacia su figura, de acuerdo a su estructura, a su superior, sería con nuestro supervisor escolar. ¿No? Y a su vez, muy probablemente tengamos el apoyo de nuestro supervisor escolar, pero el supervisor escolar no tiene el apoyo del jefe de sector y entonces volvemos a lo mismo, ¿no? Y entonces allí es cuando se hace como este proceso en bucle, bueno, no en bucle, sino en ciclo, que vamos a ir como gestionando o haciendo un proceso de cabildeo primero con nuestro supervisor, posteriormente, una vez que ya el supervisor, digamos, está en el barco, pues vamos con el jefe de sector y ya cuando tenemos al jefe de sector en el barco, pues posteriormente volvemos a realizar el proceso y vamos ahora no sé, el director general de nuestro nivel educativo o el subdirector de nuestro nivel educativo, por ejemplo, en el caso de secundarias, pues bueno, hay un subdirector por cada modalidad, ya sea telesecundaria, secundaria general, secundaria técnica, etcétera, ¿no? En el caso de la educación, media superior, pues de igual forma. Entonces, pues bueno, si recuerdan, yo les comentaba o les hacía mucho hincapié que nuestro proceso de gestión muchas veces va a ser repetitivo, o que vamos a tener que hacerlo, o sea, que no es como de, el, el, el método científico dice esto y como las ciencias administrativas y sociales son consideradas ciencias y los paradigmas de Kant y los trajo y ya tenemos todo aquí bien bonito, lo hacemos y lo llevamos y vamos a obtener el resultado deseado. No, sabemos que no siempre va a ser así y entonces nosotros lo que tenemos que hacer es volver a empezar el proceso. Pero para ello, o el cabildeo, en este caso la capacidad de influir sobre un actor con poder de decisión, es algo o una habilidad que nos va a poder ayudar para poder llevar a cabo nuestros procesos de gestión educativa. Y con esto, bueno, va ligado de la mano con la cuarta capacidad descrita, que es la capacidad para iniciar un proceso de cambio social que implica la construcción de una nueva relación entre el gobierno y el ciudadano. Entonces, bueno, aquí, a pesar de que nosotros, si estamos viendo todo desde una perspectiva dentro de nuestro centro educativo, no hay que perder de vista que también somos ciudadanos. Entonces, bueno, ahí nada más es como ligar esa parte y también tener en consideración que, como les mencionaba anteriormente, es muy importante que se considere a todo el colectivo estudiantil, es decir, a todo el profesorado, a todo el personal de apoyo, a todo el personal técnico, a todo el personal administrativo de mandos, como son los supervisores, jefes de sector, pero también a los alumnos, en los casos que es posible, pero también a los padres de familia, porque los padres de familia pueden jugar un papel muy importante en la toma de decisiones para los procesos de gestión educativa dentro de nuestros centros escolares. Muchas veces llegamos a recibir el apoyo por parte de los padres de familia más que por nuestras propias, digamos, autoridades educativas o instancias administrativas públicas que debería ser quien nos dieran esas respuestas, ¿no? Entonces es muy importante que tengamos esa capacidad bien presente y que no únicamente está hecha o va dirigida a los actores dentro del centro educativo, sino que también a aquellos que, si bien no están dentro del centro educativo, forman parte de la comunidad escolar, como es el caso de la sociedad de padres de familia. No sé si tengan alguna duda, algún comentario hasta ahora. No, Perfecto.
Bueno, en las condiciones para emprender una campaña de cabildeo, campaña entiéndase como el proceso de, hay unos como puntos clave en los que vamos a poder apoyarnos, o es como una estructuración o un proceso de instruccionalización que a nosotros nos va a servir para poder llevar a cabo nuestro proceso de cabildeo dentro de la administración en educación de un proceso de gestión educativa. Entonces, bueno, dentro de esas condiciones para emprender una campaña, encontramos que debemos seleccionar y definir un problema o tema específico. Si recuerdan, cuando iniciamos la sesión, cuando retomábamos, lo que era el proceso administrativo, pues primero teníamos que seleccionar o determinar qué es lo que queremos, en este caso, mejorar, corregir, etcétera. Entonces, bueno, es seleccionar y definir un problema o tema específico. También tenemos lo que es establecer un objetivo claro y concreto, ubicar a los actores con poder de decisión de acuerdo al escenario político actual. En este caso, como bien les mencionaba, cuando me refiero a político, no me refiero necesariamente como a grupos políticos ¿cómo decirlo? Políticos partidistas o de ese tipo, sino a un grupo, al político me refiero como en la sociedad, pues. Entonces, bueno, ubicar a los actores con poder de decisión de acuerdo al escenario político actual y desarrollar una estrategia de influencia política sobre los actores con poder de decisión, que es lo que comentábamos anteriormente, y bueno, elaborar un plan de actividades a desarrollar. Con esos 5 puntos es con los que nosotros vamos a poder llevar a cabo o desarrollar nuestro proceso de cabildeo. Y nuestro proceso de cabildeo pues va a ser la pieza fundamental para llevar a cabo nuestro proceso de administración educativa dentro de nuestra gestión. En este caso hablando de la que ustedes hayan elegido para vamos a llamarlo nuestro proyecto final. Entonces, bueno, vamos a continuar con la parte de la función del cabildeo. Y bueno, nos dice que la función del cabildeo es proponer soluciones a problemas sociales, políticos y económicos, contribuyendo a desarrollar y potenciar la capacidad para dejar de ser parte del problema y construirse en parte de la solución, construyendo un nuevo marco social en el cual se respeten de manera integral los derechos humanos de los ciudadanos, logrando transitar a prácticas democráticas en la relación ciudadanía-gobierno, promover la participación democrática de los ciudadanos a fin de desarrollar nuevas formas de relación ciudadanía-gobierno y que la voz de ambos tenga el mismo peso y la misma responsabilidad en su respectivo ámbito de acción. Como bien les mencionaba anteriormente, nosotros, si bien estamos trabajando desde una perspectiva dentro de un centro de trabajo o dentro del sistema educativo, no debemos de olvidar que también pues seguimos siendo ciudadanos, y en este caso, en la parte de gobierno, pues puede tomarse ya sea nuestras propias instancias o instituciones de gobierno educativas, sino también pueden ser externas. Otra de las funciones del cabildeo es fortalecer el poder de las organizaciones de la sociedad civil para así contrarrestar las prácticas viciadas del gobierno y al mismo tiempo erigir una nueva cultura de participación ciudadana, logrando influir sobre los principales actores que toman las decisiones. Buscar la solidaridad entre los ciudadanos que les permite enfrentar de mejor manera los problemas al ser escuchados, partiendo del ejercicio de sus derechos ciudadanos para obtener una resolución o acuerdo favorable a los intereses propios y o de terceros. Hasta el momento, ¿alguien tiene alguna duda? No, doctor, muchas gracias. Al No, contrario, ninguna. me está haciendo muy interesante. Perfecto. Michelle, tú no te uniste con nosotros la sesión pasada, ¿verdad? Pude estar un ratito, maestro.
Ah, y ok. ya luego me tuve que desconectar. ¿Me puedes recordar de qué nivel educativo eres? Soy de primaria Ah, ok, en una comunidad rural. perfecto. Y Este, bueno, y también coincido ahorita que estaba mencionando el maestro, ay, olvidé su nombre, ahorita Sergio, le digo, Sergio, sí, que pues, o sea, somos como que los maestros que quienes gestionamos, ¿no? Y luego también escuché lo del papel del director, que a veces pues no hay tanto como ese liderazgo, ¿no? Entonces ya los maestros somos los que gestionamos estos recursos para la escuela, tanto pues administrativo, educativo, en todos los aspectos. Entonces ahorita la información que está dando pues se me está haciendo muy interesante. perfecto, maestra, muchas gracias. Entonces, bueno, entonces hasta ahorita, pues, si está todo quedando claro, pues básicamente con esto agotaríamos los temas previstos para la sesión de hoy. Tenemos todavía un poquito de tiempo, vamos a entrar vamos a adelantarnos un poquito a la siguiente sesión con otro de los temas. Solamente lo vamos a ver de manera superficial para verlo ya de lleno en la sesión que corresponde. No sé si la, ses- la sesión pasada recuerdan que yo les había comentado, retomando esta parte de las políticas y demás, que si bien nosotros tenemos manuales, lineamientos, etcétera, que nos rigen, pues aunque no nos gusten, muchas veces pues tenemos que utilizarlos, ¿no? Entonces, este, les tengo aquí, les voy a compartir, es más, lo vamos a hacer todos, o sea, lo vamos a hacer para que se vea. Me indican si pueden ver mi escritorio, mi pantalla completa y no solo la presentación, por favor. Se ve la presentación. Que, creo que ya. Sí, ahí se ve completa. Perfecto, gracias. Vamos a buscar. Ahí está. Bueno, pues básicamente es la estructura, el organigrama o la estructura orgánica de la Secretaría de Educación de Veracruz, como podemos ver aquí. Eso meramente lo vamos a utilizar, lo abrí porque lo vamos a utilizar únicamente para ejemplificar. Entonces déjenme ver si puedo descargarlo. Denme un segundo, por favor.
No me dejó descargar únicamente la parte del organigrama, pero bueno, pude descargar el manual general de organización y aquí debe de venir. Aquí está. Entonces, sí pueden visualizar el PDF que estoy compartiendo el organigrama de la estructura general de la Secretaría de Educación de Veracruz. Sí, doctor, sí se puede ver. Perfecto, gracias. Bueno, se ve un poquito borroso porque no pude descargar el que está disponible, digamos el actual, porque el que está es todavía la edición del 2017, 2018. Pero bueno, para los fines del ejemplo que necesitamos hacer nos sirve perfectamente. Entonces, bueno, lo que quiero que conozcamos o lo que quiero únicamente dejar o empezar con ustedes es para saber, pues muchos conocemos los organigramas y los vemos, los tenemos en nuestros planteles, etcétera, ¿no? En todas las empresas existen y demás. Pero pues, ¿qué es un organigrama? Entonces, bueno, normativamente en, para el en este caso en las instituciones gubernamentales, como lo son los centros educativos, que por cierto, muchas veces tendemos a hacer esa separación o como ese sesgo de, es que las escuelas públicas son tal y las escuelas particulares son tal. Pero lo que ellos no saben es que las escuelas particulares están regidas por los mismos lineamientos de los programas educativos de la educación formal federalizada o estatal. Entonces, pues, que nos brindan otros servicios dentro de ese centro educativo es diferente a que no sean lo mismo. Entonces, en este caso vamos a tomar como educación o los centros educativos, pues cualquier centro que lleve a cabo una función pues meramente educativa, ¿vale? Y pues bueno, todos los centros educativos obviamente van a tener una estructura. Y esa estructura, una manera gráfica el organigrama va a ser una manera gráfica de representar esa estructura organizacional. Ya vimos anteriormente a qué nos referimos con cultura organizacional. Pues bueno, ahora vamos a ver la estructura organizacional en este caso, pues de una institución. Y la forma gráfica, pues generalmente utilizada la más común, pues es el organigrama. Y bueno, el organigrama, pues es una representación gráfica de la estructura orgánica de una institución o de alguna de sus áreas, en la que muestran las relaciones que guardan entre sí los órganos que la componen. Su objeto, pues, es el instrumento idóneo para plasmar y transmitir en forma gráfica y objetiva la composición de una organización. Eso, pues, no sé, es un poquito, este, pues, lógico. Pero bueno, es útil o su utilidad, se basa en proporcionar una imagen formal de la organización, en facilitar el conocimiento tanto de la organización como de sus relaciones de jerarquía y coordinación. Representa un elemento técnico valioso para el análisis organizacional, constituye una fuente autorizada de consulta y generalmente pues hay diferentes criterios para la elaboración de estos, ¿no? De los organigramas dentro de una organización. Uno de ellos es la precisión. En este caso, pues el organigrama debe de definirse con exactitud en todas las unidades administrativas y sus relaciones. Debe ser sencillo, o sea, muy simple para que se pueda comprender fácilmente y por ello se recomienda no complicarlo con trazos innecesarios o una nomenclatura compleja o poco clara. Debe de ser uniforme para facilitar su interpretación. Conviene homogeneizar las líneas y figuras que se utilicen en su diseño.
Su presentación debe ser funcional y dependerá en gran medida de su formato y estructura. Por ello, en su preparación deben considerarse criterios técnicos y de servicio en función de su objetivo. Y bueno, su vigencia. Para conservar su vigencia, el organigrama debe de mantenerse actualizado. El elaborarlo es recomendable que en el margen inferior derecho del gráfico se anote el nombre de la unidad responsable de prepararlo y la fecha de su autorización o actualización. Como podemos ver aquí en el ejemplo, pues bueno, más o menos, digo más o menos porque está un poquito borroso el PDF, ya que no es texto, es un PDF en imagen. Pero bueno, podemos apreciar cómo si se plasman estos criterios fundamentales para la elaboración de un organigrama. Y pues básicamente su función primordial pues es la que es como mencionaba, como les mencionaba, es darnos de manera gráfica una impresión o o visualizar la estructura organizacional de alguna dependencia o parte de esta, de alguna institución, perdón, o parte de esta. Pues bueno, aquí en el ejemplo nos es muy claro. Tenemos obviamente el secretario de Educación en la parte superior y posteriormente pues las subsecretarías. Tenemos a la Subsecretaría de Educación Básica, la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, la Subsecretaría de Desarrollo Educativo, la Oficialía Mayor, la Unidad de Planeación, Evaluación y Control Educativo. Si nos damos cuenta, hay algo característico de esta estructura, en este caso, es que tiene las líneas horizontales. Generalmente todo está en vertical, pero, por ejemplo, debajo del secretario de Educación tenemos líneas horizontales. ¿Esto qué quiere decir? Si bien no tienen la misma jerarquía que el secretario de Educación, eh, no significa que no es que sea tampoco su, ¿cómo decirlo? Como su subordinado inmediato. Es decir, se consideran como figuras de staff. Se consideran como figuras de staff de acuerdo a las ciencias administrativas y sociales, todas aquellas como instancias o figuras que van a servir de apoyo a la figura inmediata superior. En este caso, por ejemplo, el secretario de Educación pues tiene un área de apoyo del propio secretario, una dirección jurídica, la unidad de transparencia, la unidad de género, son figuras o son instituciones de staff que son directamente de apoyo a la Secretaría bueno, al despacho de la Secretaría del Secretario de Educación o de la Secretaría de Educación. Y así posteriormente podemos darnos cuenta también, está en la parte de la Subsecretaría de Educación Básica, pues bueno, la mayoría de aquí, bueno, creo que todos somos de educación básica y el nuestro Sergio es de educación media superior, pero bueno, en el caso de educación básica, aquí como podemos ver en el ejemplo, pues van todas las direcciones generales, que son iniciando desde educación inicial y preescolar, la educación primaria, que en este caso están divididas por sostenimiento federalizado y estatal, la Dirección General de Educación Secundaria, la Dirección General de Educación Física, que al igual que primaria, aunque son direcciones generales, están divididas por sostenimiento, una es federal y una estatal. Y bueno, posteriormente tenemos de igual forma la educación especial, la educación indígena y la coordinación estatal de actualización magisterial. En este caso, pues como les mencionaba, la temporalidad del documento pues desde el 12 de julio del 2018 no se ha actualizado. Entonces, mientras tanto no se actualice esta estructura orgánica, pues para nosotros va a seguir siendo la oficial. Y pues bueno, también podemos ver todos los entes que interfieren, no nada más es parte de, este, de la Secretaría, sino que influye en este caso la Secretaría de Finanzas y la Contraloría. En el caso como les mencionaba, tenemos también la coordinación ejecutiva del Consejo Estatal de Participación Social en la Educación y la coordinación académica de educación básica.
Estas dos están en horizontal porque son coordinaciones denominadas de staff, que si bien dependen de la Subsecretaría de Educación Básica, no son inmediatas, no son, ¿cómo explicarlo? Son más que nada son de apoyo al mismo despacho y no es como una unidad inferior, inmediata inferior. Y bueno, como podemos ver, más o menos así está el resto de la estructura. Básicamente, pues eso es la estructura de un organigrama y pues bueno, en el caso de nosotros como gestores educativos, que es la asignatura, pues nos va a ser de utilidad para poder conocer o para poder visualizar hacia quién o con quién tenemos que dirigirnos en cierto momento, ¿no? Por ejemplo, eh, me imagino que de igual forma como nos podemos encontrar con la estructura general de la Secretaría de Educación, en el caso de cada uno de nosotros, podemos irnos por nivel educativo y encontraremos la distribución de la dirección que estemos buscando. En el caso, por ejemplo, de la Dirección General de Educación y Preescolar, pues bueno, se verá allí la Dirección General de Educación Inicial y Preescolar en la parte superior y posteriormente las dos subdirecciones de tanto estatal como federal, de Educación Inicial y Preescolar Federalizado, Educación Preescolar Estatal y los departamentos y oficinas que integran cada una de ellas. Al igual, todas las direcciones en el caso de la Secretaría de Educación de Veracruz, todas las direcciones generales y las direcciones de niveles educativos tienen personal de staff que se llaman enlaces administrativos. Entonces, siempre los vamos a encontrar de igual manera, eh, no de manera vertical, sino de manera horizontal. En el caso, por ejemplo, otro ejemplo sería en el caso de educación secundaria, pues existen también las subdirecciones de educación secundaria técnica, educación secundaria general y educación telesecundaria. Y de la misma forma en la parte estatal, que es la subdirección de secundaria estatal. En ese caso, por ejemplo, la estructura ahí se va haciendo cada vez más pequeña. La estructura de la educación secundaria estatal es una subdirección y esa subdirección engloba las tres modalidades del sostenimiento estatal por medio de un departamento. En el caso de la federalizada, pues es por medio de una subdirección, cada una de las modalidades. Y así es sucesivamente. Podemos ir abriendo, digamos, abriendo cada una en este caso del ejemplo de la Secretaría de Educación, que se me hizo como lo más obvio para nosotros, porque es algo general, que todos pues de cierta forma conocemos y podemos identificar. Entonces, pues básicamente esa es pues básicamente ya vimos todo lo que nos interesa saber sobre un organigrama o la estructura general de un organigrama. Nosotros lo que vamos a hacer ahorita, bueno, ya todos tuvieron, ya determinaron su área de oportunidad para mejora. ¿Estamos de acuerdo hasta allí? Con lo que vimos hoy, más o menos, ya vamos a poder ir dándole forma a nuestro proceso pues de cabildeo, empezando con el proceso de cabildeo de qué tengo que hacer, cómo lo voy a hacer, hacia quién o con quién me tengo que dirigir para hacerlo, con quién me tengo que apoyar, etcétera. Entonces, la siguiente sesión les voy a dar ya, les voy a hacer llegar ya las indicaciones de la actividad que vamos a desarrollar, que va a ser para la última sesión, y ya con todas las precisiones que vamos a tener, y vamos a continuar con los temas que tenemos previstos, que son los que nos faltan, que sería la parte de la dimensión organizacional, que bueno, ya nos adelantamos un poquito.
Vamos a ver un poquito o indagar un poquito más en la importancia de la gestión dentro de nuestros centros educativos. Ya lo hemos estado abordando en los diferentes temas, pero bueno, vamos a verlo, pues, a verlo un poquito más detallado, al igual que la dimensión administrativa y por último, pues la mejora de la escuela. No sé si alguien tiene hasta ahorita alguna duda, algún comentario. No, gracias. No, Ningún maestro, gracias. Perfecto. Entonces, pues básicamente la sesión de hoy la terminaríamos este, en es- con esto terminaríamos nuestra sesión del día de hoy, pero si alguien tiene alguna duda, algún comentario, si no tienen alguna duda o comentario, con esto finalizaríamos nuestra sesión del día de hoy. Ninguna duda, doctor, gracias. Perfecto. gracias, doctor. Ninguna duda, doctor. Gracias, ninguna. Ok, entonces la próxima sesión les estaría pasando ya, les haré llegar la estructura que vamos a tomar para realizar nuestra actividad de mejora, como nuestra simulación de proceso de gestión para la mejora que ustedes hayan seleccionado, ¿correcto? Correcto. Gracias, doctor. Perfecto, gracias.